Me entregaron un cheque con más ceros de los que había visto en mi vida. Su padre lo deslizó sobre la mesa de caoba de su estudio. Música, con el rostro entre disgusto y desesperación. Mi esposa estaba sentada a su lado. Música, con 3 meses de embarazo, incapaz de mirarme a los ojos. Su madre estaba junto a la ventana. Música, con los brazos cruzados, mirando a cualquier parte menos a mí. El trato era sencillo. Coger el dinero. Música, firmar los papeles del divorcio, desaparecer y no volver a hablar de lo sucedido. Querían que me fuera antes de que naciera el bebé. Música, antes de que su apellido quedara manchado y nadie pudiera atar cabos. Cogí el bolígrafo, miré el cheque una vez más y sonreí. Música. Entonces firmé cada página sin leer una sola palabra. Esa noche abordé un avión y, música, abandoné el país. Lo que no sabían era que Ida había estado planeando mi salida mucho antes de que me hicieran la oferta. Y lo que ninguno de nosotros sabía era que la verdad era mucho más complicada de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Si quieres saber cómo termina esta historia, música, y créeme, de verdad quieres, dale al botón de me gusta ahora mismo y suscríbete a Voxa Stories, porque lo que pasó después lo cambió todo, y digo todo. Quédate conmigo hasta el final. Música, esta es una historia que no olvidarás. Déjame llevarte al principio. Conocí a mi esposa hace 6 años en un evento de la empresa. Era hermosa, segura de sí misma. Venía de una familia adinerada, del tipo de familia que tenía su nombre en edificios del centro. Yo era un tipo normal y corriente que trabajaba duro intentando construir algo en la música por mi cuenta. Cuando ella se interesó en mí, no podía creer mi suerte. Salimos durante un año. Nos casamos en una ceremonia que costó más que mi sueldo anual como músico, y durante un tiempo, todo parecía perfecto. Pero la perfección suele ser solo una máscara que oculta algo podrido por dentro. Las primeras grietas empezaron a aparecer unos 2 años después de casarnos. Se volvió distante, siempre con el teléfono, siempre haciendo planes de última hora con amigos que ni siquiera conocía. Intenté hablar con ella al respecto, pero me ignoraba, me decía que estaba siendo paranoico. Música, que era demasiado inseguro. De todas formas, su familia nunca me aceptó del todo. Para ellos, yo era el que no daba la talla, el que no venía del entorno adecuado, el que no entendía su mundo musical. Las cenas familiares eran dolorosas, llenas de indirectas y preguntas musicales condescendientes sobre mi carrera. Me quedé porque la quería, o al menos me gustaba la idea que tenía de ella. Entonces llegó la noche en que todo se derrumbó. Regresé temprano de un viaje de negocios. Música, quería darle una sorpresa. La casa estaba oscura, excepto por la luz que venía de nuestro dormitorio. Escuché voces, risas, sonidos que me revolvieron el estómago. Me quedé en el pasillo durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo segundos. Música, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Cuando finalmente abrí la puerta, allí estaban. Mi esposa y, música, su colega, alguien que ella había mencionado casualmente al pasar, alguien de quien nunca habría sospechado. La expresión de su rostro no era música de culpa, era de molestia, como si hubiera interrumpido algo inconveniente. No grité, no rompí nada. Música, simplemente me di la vuelta, agarré mis llaves y me fui. Conduje hasta un hotel y me senté en la habitación oscura tratando de averiguar qué hacer a continuación. Música, a la mañana siguiente, me llamó llorando, rogándome que volviera a casa, diciendo que música había sido un error, que no significaba nada. Le hice una pregunta. ¿Cuánto tiempo? Se quedó callada. Luego admitió que había estado sucediendo durante casi un año. Un año de mentiras. Un año en el que me hicieron quedar como una tonta. Un año de música, cenas familiares donde me miraban con desprecio mientras su preciosa hija hacía esto a mis espaldas. Le dije que necesitaba tiempo para música, pensar. Lo que realmente necesitaba era información. Contacté a un abogado discretamente. Comencé a documentarlo todo. Música, comencé a protegerme. Sabía que su familia tenía recursos, contactos y poder. Si esto se convertía en una pelea, debía estar preparado. 2 semanas después, me dio la noticia. Estaba embarazada. Lo primero que pensé fue, quizás esto podría arreglar las cosas de la música. Quizás era una señal de que debíamos intentarlo. Entonces me contó la verdad. No sabía si el bebé era mío. Esas palabras flotaban en el aire como veneno. Ella había estado con él sin protección. Ella había estado conmigo sin protección. Y ahora había un bebé, y nadie sabía de quién era. Antes de que pudiera siquiera asimilarlo,
Su familia se involucró. Su padre me llamó a su oficina. Música, el mismo lugar donde me había entrevistado antes de aprobar nuestro matrimonio, como si estuviera solicitando un trabajo. No perdió el tiempo con formalidades. Me dijo que su hija había cometido un error, que los jóvenes a veces hacen tonterías, pero que su familia tenía una reputación que proteger. Dijo que el otro hombre estaba dispuesto a asumir el rol, que provenía de una buena familia y que, en cualquier caso, era la mejor opción. Entonces llegó la oferta, una suma considerable de dinero a cambio de un divorcio rápido y discreto. Sin batalla por la custodia, sin prueba de paternidad, sin dramas, simplemente desaparecer. Me quedé sentada escuchándolo hablarme como si fuera un problema. Música, que había que resolver, una mancha que había que borrar. Su madre intervino diciendo que esto era lo mejor para todos, que yo podría empezar de cero. Música, que este dinero podría cambiar mi vida. Mi esposa se quedó sentada en silencio, dejando que sus padres negociaran mi salida como si yo fuera un negocio que salió mal. Y de repente, algo hizo clic dentro de mí. Me di cuenta de que no quería luchar por esto. No quería luchar por una mujer que me traicionó, musicalmente, por una familia que nunca me respetó, por un hijo que tal vez ni siquiera sea mío. Quería irme y me ofrecían un paracaídas dorado. Así que sonreí. Tomé la pluma y firmé todo lo que me pusieron delante. Parecían aliviados, probablemente esperando más resistencia. Su padre me estrechó la mano como si acabáramos de cerrar un negocio exitoso. Su madre incluso sonrió. Mi esposa finalmente me miró, y vi algo en sus ojos. Quizás arrepentimiento, quizás alivio. Ya no me importaba. Música. Tomé la cuenta, volví a casa, empaqué 2 maletas con todo lo importante y reservé un billete de ida al sudeste asiático. A medianoche, estaba en el aeropuerto. Al amanecer, estaba al otro lado del mundo. Si aún estás viendo, deja un comentario y dime qué piensas hasta ahora. Música. ¿Habrías aceptado dinero? Y si aún no te has suscrito a Vox Stories, ¿qué esperas? Dale al botón de suscribirse porque esta historia, música, está a punto de volverse aún más loca. Aterricé en un país donde nadie me conocía, donde podía respirar sin el peso de su juicio, donde cada día se sentía como un reinicio. Encontré un pequeño apartamento cerca de la playa, nada lujoso, música, pero era mío. Empecé a trabajar como freelance, usando mis habilidades para trabajar a distancia. El dinero que me dieron se quedó, música, en mi cuenta, intacto. Todavía no lo necesitaba y, sinceramente, no estaba seguro de querer usarlo. Música. Me parecía sucio, como si estuviera aceptando un pago por mi humillación. Pero ahí estaba, una red de seguridad, musical, un recordatorio de que me había marchado en mis propios términos. Pasaron las semanas. Empecé a dormir mejor, a comer mejor, incluso a sonreír, musical, de nuevo. Hice amigos con los lugareños, aprendí algo del idioma, empecé a explorar. No revisé las redes sociales, musicales, no contacté con nadie de mi vida anterior. Estaba empezando de cero. Unos 2 meses después de irme, recibí un mensaje de un viejo amigo músico de mi ciudad natal. Me dijo que creía que debía saber algo. Al parecer, mi exesposa y su amante estaban planeando una gran boda. Su familia se estaba esmerando al máximo, convirtiéndola en un gran evento social, anunciándola en los periódicos durante todo el concierto. Ella estaba embarazada de unos 5 meses. Se le notaba y lo presentaban como una hermosa historia de amor. 2 personas que se encontraron y estaban formando una familia. Me reí cuando leí eso. Una historia de amor. Estaban reescribiendo la historia, borrándome por completo, convirtiendo su romance en un cuento de hadas romántico. Mi amiga también mencionó algo más. Había rumores, susurros en reuniones sociales. Música. Algunos sabían que la cronología no cuadraba. Sabían que estaba casada conmigo cuando quedó, música, embarazada. Sabían que esto no era tan limpio como pretendían. Pero el dinero y el poder tienen la capacidad de controlar las narrativas. Y su familia tenía de sobra ambos. Estaba a punto de guardar mi teléfono, música, a punto de volver a mi nueva vida tranquila, cuando llegó otro mensaje. Este era de un número que no reconocía. Música, era breve. Quizás quieras ver esto. Adjunto había una foto de un documento médico. Hice zoom tratando de, música, leerlo. Era el resultado de una prueba de paternidad prenatal. Me temblaban las manos al leer los detalles. La prueba se había realizado en una clínica privada. Música, probablemente por insistencia de la familia, probablemente para asegurarse de que todo estuviera en orden. Música, antes de la boda. Pero los resultados fueron cualquier cosa menos ordenados.
El bebé no era suyo. Según la prueba de ADN, el hombre con el que estaba a punto de casarse, Música, el hombre que su familia había elegido como sustituto aceptable, no era el padre biológico. Música, mi mente iba a 1000 por hora. Si no era suyo, ¿de quién era? ¿Era mío? ¿O había alguien más? ¿Otra capa en este desastre que nadie conocía? El documento no. Música, decía que solo confirmaba lo que el bebé no era. Miré esa imagen durante horas tratando de decidir qué, música, hacer con esta información. Una parte de mí quería enviársela a todos, hacer estallar su narrativa perfecta, ver cómo se desmoronaban sus mentiras cuidadosamente construidas. Pero otra parte de mí, música, la parte que había encontrado paz en los últimos 2 meses, no quería volver a ese mundo tóxico. Lo pensé bien. A la mañana siguiente, me desperté con docenas de mensajes. Mi teléfono no paraba de sonar. Al parecer, no era la única que había recibido, música, ese documento. Alguien lo había filtrado, enviado a familiares, amigos, música, círculos sociales, tal vez incluso a los medios de comunicación. Los preparativos de la boda fueron un caos. Su familia se esforzaba por controlar la situación, emitiendo comunicados sobre violaciones de la privacidad y desinformación. Pero la verdad salió a la luz y se extendió como la pólvora. El hombre con quien se suponía que se casaría estaba furioso y rompió públicamente el compromiso, alegando que le habían mentido y manipulado. La reputación de su familia, aquello que me habían pagado para proteger, se desmoronaba en tiempo real. Sonó mi teléfono. Era su padre. Me quedé mirando la pantalla, dudando si contestar. Finalmente, descolgué. No me saludó. Simplemente empezó a gritar, acusándome de filtrar el documento, de sabotear a su familia, de ser vengativo y cruel. Lo dejé terminar y luego, con calma, le dije que no tenía nada que ver con eso. Había estado al otro lado del mundo, viviendo mi vida, sin pensar en la música en ningún momento. El silencio al otro lado de la línea fue denso. Entonces me hizo una pregunta que me pilló desprevenida. ¿Es tuyo el bebé? Le dije la verdad. No lo sabía. Nunca nos habíamos hecho una prueba de paternidad. Renuncié a mis derechos antes de que a nadie se le ocurriera, música, comprobarlo. Hubo una larga pausa. Luego colgó. Para los que siguen viendo, asegúrense de estar suscritos, música, a Vox Stories y de activar la campanita de notificaciones. Compartan este video con alguien a quien le gusten las buenas historias porque apenas estamos llegando a la música, mejor parte. Días después, recibí otra llamada, esta vez de un abogado que representaba a mi exesposa. Querían hablar sobre la posibilidad de una prueba de paternidad. Si el bebé era mío, habría implicaciones legales, responsabilidades financieras, cuestiones de custodia. Todo lo que había planeado podría no ser válido si resultaba que yo era el padre biológico y me habían obligado a renunciar a mis derechos bajo falsas pretensiones. Le dije al abogado que lo pensaría. Honestamente, no sabía qué quería. ¿Quería ser padre de un hijo nacido de una traición? ¿Quería estar ligado a esta gente, la música, durante los próximos 18 años? ¿Quería reabrir heridas que por fin empezaban a cicatrizar? Hablé con un amigo del barrio, un hombre mayor que regentaba una cafetería cerca de mi apartamento. Él también había vivido sus propios dramas. Música. Escuchó todo y luego dijo algo sencillo pero profundo. La cuestión no es qué quieren ellos ni qué es justo. La cuestión es qué clase de hombre quieres ser y con qué puedes vivir. Esa noche, tomé mi decisión. Música. Acepté la prueba de paternidad, pero bajo mis condiciones. Regresaría en avión, me haría la prueba y obtendría los resultados. Si el niño fuera mío, me involucraría. No porque le debiera algo, sino porque un niño merece conocer a su padre. Si no fuera mío, me alejaría definitivamente. Sin pregunta, sin respuesta, sin dudas. El vuelo de regreso fue surrealista. Me había marchado en medio de la noche como un fugitivo. Ahora regresaba a plena luz del día, con todas las de ganar. La prueba estaba programada en un centro médico neutral. Música. Cuando entré, ella ya estaba allí, visiblemente embarazada, con aspecto cansado y asustado. No hablamos. El procedimiento fue rápido, una simple muestra de saliva para mí y una extracción de sangre para ella. El médico dijo que los resultados tardarían aproximadamente una semana. Me alojé en un hotel para evitar a todos los que esperaban. 6 días después, recibí la llamada. El médico me pidió que fuera a su consulta para hablar de los resultados, música, en persona. El corazón me latía con fuerza mientras estaba sentado en su despacho. Abrió el expediente y me miró con una expresión que no pude descifrar. Entonces pronunció las palabras que lo cambiaron todo, música, de nuevo. No eres el padre biológico.
Sentí una oleada de emociones, alivio, música, tristeza, confusión. Si no fui yo ni fue él, ¿entonces quién? El doctor continuó. Sin embargo, música, hay algo más que debes saber. La prueba reveló algo inusual. Hicimos marcadores adicionales debido a, música, algunas inconsistencias. Parece que el padre biológico comparte una similitud genética significativa con el otro hombre que, música, se sometió a la prueba previamente. Me tomó un segundo procesar lo que decía. Entonces caí en la cuenta. El padre biológico estaba emparentado con su exprometido. Música, un hermano, un primo, alguien de su familia. El asunto, música, fue aún más complicado de lo que nadie se había imaginado. No había estado con un solo hombre. Había estado involucrada con alguien más de la misma familia, música, y nadie lo sabía. El médico me entregó el informe completo. Dijo que estaba obligado a compartir, música, esto con todas las partes involucradas debido a la naturaleza legal de las pruebas. Salí de esa oficina con la sensación de haber presenciado un accidente automovilístico, música, a cámara lenta. Ya no era mi problema, pero sabía que las consecuencias serían catastróficas, música, y tenía razón. En 24 horas, la historia estalló. La otra familia estaba sumida en el caos, música. Acusaciones por doquier, relaciones destrozadas. La familia de mi exesposa se mantuvo completamente al margen de todo lo relacionado con la música, negándose a hacer declaraciones públicas. Ella desapareció por completo de las redes sociales. Toda la situación se convirtió en una advertencia musical en sus círculos sociales. Se comentaba en voz baja en las fiestas y se hacía referencia a ella de forma vaga. En cuanto a mí, era libre. Legalmente, emocionalmente, completamente libre. Volví a mi nueva vida con la conciencia tranquila y habiendo cerrado el capítulo. No sabía que necesitaba el dinero que me habían dado. Terminé donando la mitad a una organización benéfica para niños y usé la otra mitad de la música para iniciar un pequeño negocio. Quería construir algo que fuera completamente mío, algo que no tuviera nada que ver con ellos ni con ese capítulo de mi vida. Pasaron los meses. Me enteré por casualidad de que ella había tenido al bebé, que su familia la estaba apoyando como madre soltera, que el padre, quien quiera que fuera, no estaba involucrado en la música. Sentí lástima por el niño, nacido en medio de tanto caos, pero también sabía que no era mi responsabilidad arreglarlo. De hecho, me dieron una salida 2 veces y la aproveché ambas. Algunos podrían juzgarme por eso, decir que debería haber luchado más o haberme preocupado más. Pero la cuestión es esta, no se puede dar de lo que no se tiene. Ese matrimonio, esa familia, toda esa situación me habían agotado por completo. Alejarme no fue rendirme, fue elegirme a mí misma, elegir la paz, elegir un futuro que no estuviera construido sobre mentiras y traiciones. Un año después de irme, conocí a alguien nuevo, alguien amable, honesto, alguien sin segundas intenciones ni dramas familiares. Nos lo tomamos con calma, construimos una base de confianza y comunicación. Le conté todo sobre mi pasado, esperando que huyera. En cambio, me agradeció mi honestidad y dijo que mi pasado demostraba que conocía mi valía y que no tenía miedo de volver a empezar. Fue entonces cuando supe que realmente había seguido adelante. Ya no me definía lo que me había pasado. Me definieron por mi reacción ante ello. Si has llegado hasta aquí en la historia, gracias por seguir las historias de Vox. Deja un comentario abajo y dime qué piensas. ¿Hice bien en alejarme? ¿Debería haber manejado las cosas de otra manera? Y por favor, música, comparte este video con quien pueda necesitar escucharlo. A veces la mejor venganza no es la venganza en absoluto. Es construir una vida mejor y no mirar atrás. Ahora, esto es lo que aprendí de todo esto, y espero que ayude a alguien que esté pasando por algo similar. Primero, conoce tu valor. Cuando las personas te muestran quiénes son realmente, créeles a la primera. Perdí el tiempo tratando de justificar un comportamiento inexcusable. Música. Segundo, el dinero no puede arreglar la traición. Su familia pensó que podían pagarme para que desapareciera. Música, y que eso lo solucionaría todo. Pero la traición tiene consecuencias que el dinero no puede borrar. Tercero, la verdad siempre sale a la luz. Intentaron enterrarla, reescribir la historia, controlar la narrativa. Pero la verdad tiene una manera de salir a la luz cuando menos te lo esperas. Y, finalmente, empezar de nuevo no es un fracaso. Es valentía. Se necesita coraje para alejarse de lo conocido, incluso cuando lo conocido es tóxico, y construir algo nuevo. Todavía vivo en el extranjero. Todavía dirijo mi negocio. Todavía estoy con la mujer que conocí.
Y estamos hablando de casarnos el año que viene. Mi vida no es perfecta. Nadie lo es. Pero es honesto. Es mío. Y está construido sobre una base de verdad y respeto propio. Música, no me arrepiento de haber firmado esos papeles. No me arrepiento de haber aceptado el dinero. No me arrepiento de haberme ido porque todo me trajo hasta aquí, a un lugar donde soy genuinamente feliz, donde duermo bien por la noche, donde no estoy constantemente mirando por encima del hombro ni preguntándome, música, ¿cuándo saldrá a la luz la próxima mentira? En cuanto a mi exesposa y su familia, no les sigo la pista. Oí que el negocio de su padre se vio afectado tras el escándalo, que su reputación nunca se recuperó del todo. Oí que finalmente se mudó a otra ciudad para escapar de los chismes. Espero que esté bien, no por ella, sino por su hijo. Los niños no eligen las circunstancias de su nacimiento, y ese bebé merece una oportunidad, musical, de tener una buena vida a pesar de todo. El hombre con el que se suponía que se casaría, oí que él también siguió adelante. Se casó con otra persona, cortó lazos con todos los miembros de su familia involucrados. Todo aquello dejó cicatrices en todos los afectados. Pero las cicatrices son solo prueba, música, de que sobreviviste a algo. Y a veces la supervivencia es la mayor victoria. Sobreviví a la traición. Sobreviví a la manipulación. Sobreviví a que cuestionara mi valía, música, desafiara mi dignidad. Y salí del otro lado más fuerte, más sabia y más segura de quién soy y de lo que, música, merezco. Así que, si estás viendo esto y te encuentras en una situación en la que te sientes atrapado, en la que sientes que no tienes opciones, en la que la gente te dice lo que debes aceptar o tolerar, quiero que escuches esto. Música, siempre tienes una. Es una elección. Puede que no sea fácil. Puede que sea aterradora. Puede que signifique dejar atrás todo lo que conoces. Pero tienes la opción. Y elegirte a ti mismo nunca es egoísta. Es necesario. Vive una vida plena si constantemente apagas tu luz para que los demás se sientan cómodos. Música. No se puede construir la verdadera felicidad sobre una base de mentiras y concesiones. Gracias por ver esta historia en Voz Stories. Si te gustó, dale a me gusta y suscríbete, música, al canal. Activa las notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja un comentario abajo con tus opiniones. Música, tus experiencias y tus consejos para quienes estén pasando por algo similar. Y comparte este video porque nunca sabes quién podría necesitar escucharlo. Música, hoy. Recuerda, tu historia no termina solo porque un capítulo haya tenido un mal final. A veces, los mejores capítulos son los que escribes después de cerrar un libro tóxico. Nos vemos en la próxima historia. Cuídate. Reconoce tu valor. Música,